Muy buenas tardes a todas las personas de Latinoamérica y de la costa este de Estados Unidos que en este momento se unen a esta transmisión. Yo soy Alejandro Angarita y en nombre del Centro Iberoamericano de Estudios Internacionales les doy la bienvenida a este CIBEI Live. Esta tarde tengo el honor de presentar como invitada a la doctora Betilde Muñoz Pogosian. Ella es de nacionalidad venezolana y nos viene a hablar de la Agenda Regional en Inclusión Social y Derechos Humanos en tiempos de COVID-19, perspectivas desde la OEA. La doctora Betilde es politóloga con maestría en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad del Sur de la Florida. Cuenta además con un doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida y tiene pues más de 18 años de experiencia liderando el campo del trabajo sobre equidad, inclusión social, elecciones y mujeres involucradas en la política en las Américas. Es una de las fundadoras y coordinadoras de la Red de Politólogas, que es un proyecto que busca promover y visibilizar, así como potenciar el trabajo de las mujeres dedicadas a la ciencia política latinoamericana. Ella ha estado vinculada a la OEA desde el año 2001 en diferentes cargos directivos y de observación electoral, donde además ha participado en más de 50 misiones electorales de la OEA y desde el 2015 es la directora del Departamento de Inclusión Social. Doctora Betilde, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y antes que inicie con su charla, teniendo en cuenta que usted en este momento se encuentra en la ciudad de Washington, me gustaría que nos comentara a la audiencia que nos acompaña, pues un poco cómo ha sido su vivencia del aislamiento social y en general si usted ve que la ciudadanía ha sido juiciosa, disciplinada, allá en Washington, pues con los cuidados que se deben tener al salir o pues al tener este tipo de contacto social que finalmente pues ya se está teniendo al haber apertura ya también de ciertos sectores económicos, tanto allá como en otras partes, ¿no? Bueno, Doctora. Alejandro, muchas gracias en primer lugar a ti y a la Fundación CIBEI por esta invitación a compartir con ustedes. Quiero enviarles un saludo solidario en estos tiempos de pandemia a todas las personas que están conectadas y porque, bueno, este tema del COVID-19 nos vino a afectar a todos en diferentes niveles, aunque por supuesto sabemos que a las personas más vulnerables las está afectando más profundamente. En la ciudad de Washington nos mandaron todos a casa, habrá sido alrededor del 12-13 de marzo, y la verdad que se ha cumplido muy bien la cuarentena, sobre todo ha habido un liderazgo muy claro de parte de la alcaldesa de la ciudad en dar instrucciones, en compartir información y cuando llegó el momento de hacer la reapertura, ¿no? Porque ya estamos en esas fases, amplió y hizo una consulta súper amplia a toda la ciudad y a todos los sectores, restaurantes, negocios pequeños, educación, a nivel comunitario, a nivel de cada uno de los cantones, para tomar la decisión de las fases y cuáles eran casi que los checklists para ir avanzando. Entonces, a nivel de la ciudad ha sido muy interesante la respuesta. También saben que en Washington también se han concentrado muchas de las protestas, en realidad en todo Estados Unidos, pero muchas de las protestas por la muerte, como resultado del tratamiento policial y la muerte de George Floyd, ¿verdad? Entonces aquí también se ha concentrado mucho, entonces se combinó un poco el tema de la pandemia con esto que nos afecta a todos también en Estados Unidos, que es donde resido, porque aquí está en la sede de la OEA. Y bueno, ya a nivel más personal, como todos ustedes seguramente con angustias, no saber qué es lo que va a pasar en el futuro, cuáles son los temas de afectación económica, las vidas que se están perdiendo. Mientras más pasa el tiempo, más cercano parece llegar el virus, el contagio del virus de gente que uno conoce, pero eso es natural también en estos procesos de pandemia. Toda la dimensión de mujer, yo soy una mujer que tengo un trabajo formal, pero también obviamente a pesar de que trabajo los temas de género, que escuché que lo mencionaste en la introducción, también siento que se terminan como, uno va inclinándose siempre a que sea en la mujer donde recaen el acompañamiento de la educación a distancia de los hijos, tengo 2 hijos,
Los niños vienen es a mí a a hacer preguntas de la escuela y no a mi esposo. En fin, entonces también es ese tema de la carga de familiar y de dimensiones, todos aquí en un solo lugar y en los trabajos, el trabajo regular, que parece que se potenció, porque obviamente a mí me encanta estar activa y conectada con las cosas que están pasando y ustedes, los que me siguen en redes sociales saben que no me quedo quieta. Pero el tema de la pandemia también ha costado mucho separar las líneas, ¿no? De dónde termina el horario laboral y dónde empieza el horario personal. Entonces, bueno, está bien, a veces parece que más el personal domina, pero la mayoría del tiempo es más horas, se alargan estas jornadas laborales. Así que todo muy, muy retante, pero al mismo tiempo pongo mi vida en perspectiva y hay mucha gente que la está pasando peor. Pienso en mis paisanos venezolanos en países receptores de Sudamérica que están sin tener dónde estar o no pueden ni siquiera cumplir con las medidas de lavarse las manos porque no tienen dónde vivir o viven en albergues. Así que no me quejo. Vamos para adelante y más bien mi función es poder contribuir a tener estas conversaciones para que haya solidaridad con los que no tienen los privilegios que los demás tenemos. Así es, sí, el trabajo se ha vuelto un poco más fuerte, ¿no? Sí, Sí. efectivamente creo que a la mayoría nos ha pasado lo mismo en cuanto a ese tipo de cosas y bueno, sabemos que efectivamente la mujer un poco más también con los temas de casa y de los hijos, efectivamente también así ha sido, también lo vivimos en mi casa y así es también en conocidos y amigos que también nos lo han hecho saber. No, todo este Entonces, tema de pues, la corresponsabilidad y la división del tiempo, yo tengo un esposo que es anotado con esa causa, yo trabajo esa causa y siempre como que termina uno en esa así dinámica. es, Mm. así es, sí es Pero verdad. bueno, hay que seguir ahí. Sí, señora, así es. Doctora, muchas gracias. Entonces, sin más preámbulos, entonces iniciamos con la charla. Muy bien. Para las personas que nos ven, entonces, en caso de tener alguna pregunta o comentario, lo pueden escribir. Entonces, este será transmitido entonces a la doctora Betilde al finalizar entonces su intervención. Oh, Entonces, pues bienvenidos todos y muchas gracias, doctora. Continúe. excelente, excelente. Bueno, de nuevo, muchas gracias por esta oportunidad. Me ilusiona mucho compartir el trabajo que hacemos desde la Organización de los Estados Americanos y en particular la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad y el departamento que yo dirijo de Inclusión Social en esta agenda a nivel regional. Es importante que se conozca cada vez más este trabajo, pero sobre todo es importante generar lo que mencionaba, ¿no? Solidaridad y un compromiso mucho más amplio de cambiar la situación de exclusión de muchas personas en el hemisferio, especialmente las personas en situación de vulnerabilidad. Quiero esta tarde compartir con ustedes, digamos, estructurar este tema de la agenda de inclusión y acceso a derechos a nivel regional en 4 grandes secciones. En primer lugar, compartir cómo entendemos nosotros este concepto de la desigualdad y cómo vemos la inclusión social y quizás algunos datos relacionados con el panorama regional, ¿no? Como cuáles son algunos datos antes del COVID y por supuesto después del COVID sabemos que estos datos se van a acentuar, estos temas de exclusión se van a acentuar. En segundo lugar, mapear algunos retos en materia de equidad que nosotros estamos mirando, especialmente quizás concentrarme en el tema de género, porque además es algo que es mi pasión, es un tema que investigo, que me interesa seguir trayendo a la discusión pública y también algunos datos sobre la situación de personas afrodescendientes, indígenas, migrantes. Y finalmente, perdón, en tercer lugar, una breve reflexión, porque eso es casi que un paréntesis, pero también pues se mencionó, yo soy politóloga y vengo del área de democracia y de asuntos políticos de la OEA y quiero hacer esta conexión entre por qué nos tiene que importar el trabajo en materia de desigualdad e inclusión social y cómo esto importa para el tema de fortalecer a la democracia, ¿no? De proteger a la democracia como el mejor sistema de gobierno para organizar el poder. Y finalmente, ahora sí, entonces quería cubrir algunos de los principales marcos normativos interamericanos de derechos para que los tengamos en el radar, sobre todo a las personas que están interesadas en hacer carrera en relaciones internacionales o dedicarse al trabajo de derechos humanos a nivel global, interamericano, por supuesto, siempre conectado a una realidad nacional, también es importante tener esto en el radar.
Vale decir que tengo una presentación de PowerPoint que voy a dejarle a Alejandro y a la fundación para que los que quieran accederla como referencia en el futuro la puedan tener, y para eso entonces ya Alejandro nos va a explicar cómo enviar el correo y cómo poder dejar anotado las coordenadas para que se las podamos enviar. Muy bien. Entrando al primer tema, que es este concepto de desigualdad e inclusión social. Entonces, y aquí yo quiero hacer una aclaración. Cuando hablamos de desigualdad, en la OEA no solo tomamos en cuenta las medidas tradicionales en esta materia que tienen que ver con el ingreso que tienen las personas por día, porque el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo para nuestro hemisferio utilizan la medida del ingreso, $4 por día para las personas en situación de pobreza, $2 por día, y eso también está bastante desactualizado, ¿no? Para las personas en situación de pobreza extrema, por supuesto, es una medida importante para medir desigualdad, pero en la OEA nosotros añadimos una multidimensionalidad de factores que también pueden generar desigualdad en la población, ¿verdad? Y aquí nos referimos a no solamente una desigual distribución del ingreso y de las oportunidades que usualmente están asociadas al ingreso, sino también de brechas en cuanto a oportunidades, acceso y calidad de bienes y servicios, y sobre todo, que este es un tema crucial y diferenciador en el enfoque que hacemos, que tenemos en la OEA, el tomar en cuenta, perdón, que ahora sí tengo manera de aislar el sonido, de tomar en cuenta otras características de los seres humanos asociadas a su identidad que generan discriminación y que generan exclusión, ¿verdad? En este entendido, por ejemplo, factores como la raza, el género, la orientación sexual, la identidad de género, expresión de género, el vivir o no en una situación de pobreza, que obviamente es lo que mencionaba, si se utilizan otras medidas, la residencia, si se vive en un sector rural versus un sector urbano, si existe o no una discapacidad, e incluso la edad se terminan convirtiendo también en factores de exclusión adicional al ingreso. Y esto lo digo porque puede haber exclusión social en una persona que cuenta con recursos económicos suficientes para vivir muy cómodamente, pero por ser una persona afrodescendiente o por tener una discapacidad sufre de discriminación y no necesariamente accede a todas las oportunidades y beneficios del crecimiento económico con igualdad de condiciones que el resto de la población. Entonces, eso es súper importante y yo quería compartir esta visión, este enfoque multidimensional de la desigualdad que utilizamos en el trabajo desde la OEA. En este marco, el concepto de inclusión social se refiere al proceso a través del cual se alcanza la igualdad. El proceso que nos permite ir cerrando brechas en cuanto a capacidades, oportunidades, en fin, una serie de otros factores que terminan siendo causas de inequidad, ¿verdad? Y lo que permite, si pensamos un poco con este enfoque de cohesión social, lo que permite también es mejorar la manera en que las personas participan en la sociedad, que contribuyen, qué oportunidades tienen, e incluso, y sobre todo, bueno, eso es algo que a mí me motiva a seguir trabajando en estos temas, la dignidad de las personas y que puedan ser parte de la sociedad sin ninguna desventaja con el resto de los demás. Y aquí yo quiero decir, no estoy hablando de garantizar equidad en el resultado, no importando factores, o sea, esfuerzo puesto ni factores favorables o desfavorables, estoy hablando en nivelar la cancha para que todas las personas tengan las oportunidades y obviamente cada quien verá si aprovecha la oportunidad o no para garantizar un resultado positivo en cada caso. Les voy a dejar anotado en la presentación de PowerPoint un mapeo de los principales índices o métodos para medir la inclusión social que existen a nivel mundial realmente, porque estamos hablando del índice de desarrollo humano de PNUD, el de pobreza multidimensional que se hace desde Oxford University, el de la oficina de OFI, en fin, el de America's Quarterly, que tiene un índice de progreso social, en fin, ¿no? Hay una serie de maneras y medidas
que se pueden utilizar para analizar este tema de la inclusión social por país, y siempre es bueno tener como la gama de posibilidades y de métodos, porque así uno puede darle peso a el enfoque que más le interese, digo, si es más económico, a quien sea, porque tiene que hacer política pública en esa materia, o porque tiene que convencer a un policy maker en ese tema, pues puede utilizar los más enfocados en temas económicos, versus, porque el Banco Mundial tiene uno, el índice de oportunidad humana, pero hay otros que se enfocan más en lo social. En fin, yo les voy a dejar esto registrado para su referencia. A nivel regional, bueno, estamos en un momento, en una coyuntura súper importante con la llegada del COVID-19, porque la región ya había avanzado muy, digamos, propositivamente en reducir el número de personas pobres. Se habían diseñado políticas sociales que habían logrado reducir la pobreza, pero también empoderar, más allá de la entrega de programas de asistencia social, empoderar a esos beneficiarios para convertirse o sea, digamos, ser autónomos económicamente. Hubo progreso en la inversión social. Yo siempre digo inversión social, no gasto social, porque pienso que eso es algo que al final siempre tiene retorno en los países. Se había venido incrementando la inversión social en temas sociales, temas que tenían un impacto directo en el goce de derechos de las personas. Teníamos la agenda pendiente de reducir los niveles de desigualdad medidos por el ingreso, pero con estas otras dimensiones, porque a pesar de haber reducido la pobreza, continuábamos, y lamentablemente continuamos siendo, la región más desigual del mundo, incluso por encima de África y de cualquier otra región o subregión. Con la llegada del COVID, y por eso es que también quería abordar un poquito eso, ya sabemos por mediciones de CEPAL del Programa Mundial de Alimentos, por una serie de otras organizaciones que se encargan precisamente de medir estos temas, que va a aumentar considerablemente el número de personas pobres como resultado del paro económico, digamos, el paro económico que resulta de las medidas de contención de los contagios que han venido asumiendo los gobiernos del mundo realmente, porque esto no es una situación que afecta solo a América Latina, esto está pasando a nivel mundial. Hoy supimos del acuerdo en la Unión Europea para poder estabilizar económicamente todos los países que son miembros de la Unión. En Estados Unidos también se han venido adoptando algunas medidas para poder aliviar los efectos económicos del COVID. En América Latina, lamentablemente, no se cuentan con los espacios fiscales suficientes para poder garantizar alivio económico a toda la población que se está viendo afectada por el COVID. Yo quiero profundizar sobre este tema del COVID en un ratito, compartiendo los contenidos de una recientemente publicada guía práctica de respuestas inclusivas y con enfoque de derechos humanos, que sacamos desde mi departamento con mis colegas, precisamente para mapear las afectaciones particulares que el COVID-19 está teniendo en poblaciones en situación de vulnerabilidad, y algunas, digamos, opciones o menú de políticas públicas que deberían diseñarse e implementarse para poder ayudar y aliviar los efectos de la pandemia. Entonces, en este segundo gran tema, que son los retos actuales en materia de equidad, por supuesto, el gran reto que enfrenta la región es como resultado del COVID-19, y es específicamente, yo creo que el tema de pobreza e inseguridad alimentaria va a ser el gran tema de la región en los próximos años como resultado del COVID-19. Pero el reto asociado a esto es que la pandemia también ha revelado enormes desigualdades que ya teníamos. Entonces, de algún modo, las acentuó, pero el lado positivo, porque esa siempre trato de verle el lado positivo a todo, es que nos está permitiendo tener conversaciones, está poniendo luz a temas que siempre estuvieron ahí, pero que la pandemia está revelando mucho más fuertemente. Un ejemplo súper concreto es, por ejemplo, la distribución desigual del tiempo que hombres y mujeres tienen en el tema de lo privado, que sabemos que la pandemia ha acentuado porque quedó en más evidencia al tener hombres y mujeres trabajando desde las casas, atendiendo también lo privado. Toda la dimensión, por ejemplo, de
el hecho de que los migrantes usualmente están sobre representados en el sector informal. Siempre lo supimos, es cierto, pero con el paro económico que afectó principalmente a los trabajadores informales, están quedando colgados y que están quedando muy excluidos personas migrantes en los países de Sudamérica, sobre todo, como resultado del COVID, forzando o, digamos, obligando o quizás provocando que los países receptores diseñen política pública para poder incluir a las personas migrantes, independientemente de su estatus migratorio, en las políticas de entrega de alimentos, de acceso a la salud, en fin, una serie de otros temas asociados con la pandemia. Quería mencionar muy brevemente la dimensión de género, porque es un tema que investigo, es un tema que trabajamos mucho también de la red de politólogas No Sin Mujeres, a quien invito a todos a seguir, @No Sin Mujeres, ¿verdad? Perdón, red politólogas, así, red politólogas sin la palabra de en el medio. Y bueno, sabemos que han habido progresos importantísimos a nivel regional y a nivel mundial en lo que es la representación de mujeres en los puestos de toma de decisión política. Sin embargo, sabemos que no se corresponde con el peso que las mujeres tienen en los censos poblacionales, con el peso que tienen en los padrones electorales, al igual que en la militancia de los partidos, siendo 50% en cada uno de los casos. Entonces, si somos las mujeres 50% en población, padrones, militancia de partidos, uno esperaría que eso también se debería reflejar en las listas de candidaturas que se ofrecen al electorado y en los puestos que terminan siendo electos como resultado de una elección. Sin embargo, vemos que esto no se produce desde el análisis de la cartera de inclusión social y equidad en donde estoy. Habiendo trabajado mucho esos temas en el pasado, es muy claro que lo que ocurre es que las asimetrías que vemos a nivel socioeconómico, de las que hemos venido conversando, terminan siendo replicadas de algún modo en asimetrías a nivel político. Entonces, por eso es que tenemos que atender todos los ámbitos de la mejor manera posible y colaborando y buscando opciones de política pública que funcionen. Porque, bueno, yo siempre digo, qué mujer que tenga que es cabeza de familia y que sus 2 hijos dependen del trabajo que ella hace diariamente, tiene el tiempo para invertir en recaudar fondos para una campaña electoral, cuando seguramente esta recaudación de fondos ocurre con redes de privados en horas que no son, en las que ella tendría que estar invirtiendo en lo privado. Entonces, el costo de oportunidad. Y así por el estilo, podemos conseguir, ahora en las preguntas y respuestas, hablar un poquito más de toda esa dimensión de género y sobre todo nunca desvincular las asimetrías que vemos en el tema socioeconómico con las asimetrías que vemos en el campo político y sin dejar en el radar la importancia de pensar política pública en todas las dimensiones. Y esto también ocurre en el caso particular de las personas afrodescendientes e indígenas, solo por utilizar algunos ejemplos también de las poblaciones que nosotros atendemos desde el Departamento de Inclusión Social. Sabemos que son 150 millones de afrodescendientes en América Latina y el Caribe. Sabemos también que en el caso de las personas indígenas son unos 50 millones de latinoamericanos que también son personas indígenas. Y lo que ocurre es que terminamos viendo, por un lado, que están sobre representados entre las personas pobres de la región y están subrepresentados entre las personas que tienen acceso al poder político. Son la minoría de aquellas personas que terminan estando en las listas de candidaturas de los partidos políticos y efectivamente siendo electas por el electorado. Voy a tomar un poquito de agua. Entonces, por mapear algunos de los temas, pero por supuesto, estos conceptos aplican también a las personas con discapacidad, a las personas LGBTI, que sabemos que históricamente en América Latina siempre han sido víctimas de vulneraciones a sus derechos, incluso de violencia. Son todas las dimensiones de exclusión que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar en este campo de la equidad.
El tercer tema que quería cubrir es por qué nos tiene que importar. ¿Por qué es importante atacar la desigualdad? ¿Por qué es importante trabajar por la inclusión social de todas las personas? Y aquí quizás voy a comenzar con un tema que es un poco controversial, pero sale en muchas de las conversaciones que tengo sobre esta materia, y es que el trabajo en materia de desigualdad y de inclusión social no es un tema ideológico, ¿no? O el tema de igualdad de género no es un tema de ideologías, ni de izquierdas, ni de derechas, ni de ninguno de los dos lados. Cuando hablamos de estos temas de derechos humanos, de inclusión, de equidad, estamos hablando de una agenda que es superior, que es una agenda que todos los gobiernos de los países del mundo, porque esto pasa a nivel global y a nivel interamericano, están de acuerdo, no importando quién pues, el gobierno que estaba de turno a la hora de acordar estas agendas. Y no son agendas que se escriben en un papel y nadie más mira. Estoy hablando de agendas que están consagradas en instrumentos jurídicos normativos que generan obligaciones en los estados en el tema de cumplimiento. Entonces, en breve vamos a repasar cuáles son esos, pero si hablamos de libertad de expresión, esto no es algo que, bueno, que todos debemos aspirar y está escrito en algún papel en el país. No, estamos hablando de un gran consenso global e interamericano consagrado en un documento vinculante legalmente que obliga a los estados a respetar la libertad de expresión. Y así por el estilo, y ahorita vamos a repasar cuáles son esos derechos. Pero es importante quizás arrancar en este tema de por qué nos tiene que importar, de que no es ni de derechas, sobre todo no es de izquierda, porque usualmente se le asocia a ideologías de izquierda. Estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de consensos globales e interamericanos, y estamos hablando de personas. O sea, estés parado en la derecha o estés parado en la izquierda, no puedes estar de acuerdo que una persona que es LGBTI, de la comunidad LGBTI, camine por la calle y sea atacada y violentada por el hecho de ser LGBTI. O sea, puedes no estar de acuerdo con lo que sea que no estés de acuerdo, pero no puedes compartir el hecho de que está bien que camine por la calle y sea violentado y atacado y golpeado, y en algunos casos ya está hasta tipificado crímenes de odio contra las personas LGBT. Entonces, ese es un poco el enfoque de trabajo que nosotros también empujamos desde esta cartera dentro de la OEA. Pero nos tiene que importar, número uno, porque ya está estudiado ampliamente que hay una correlación entre las apreciaciones de desigualdad e injusticia, por un lado, y el nivel de satisfacción y confianza de las personas, de la ciudadanía en la democracia. Entonces, cuando los ciudadanos perciben que las instituciones democráticas, las tradicionales, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial, perpetúan situaciones de injusticia y de desigualdad, donde no todas las personas gozan de los beneficios del crecimiento económico, donde no todas las personas pueden acceder plenamente a sus derechos, baja la aprobación, baja la satisfacción de la ciudadanía con la democracia. Y yo espero que todos los que estamos aquí, bueno, sentados cada uno en sus casas, pero digamos todos los que estamos aquí conectados, estamos anotados con la causa democrática, que estamos todos con la intención de que todo lo que hagamos desde cada ámbito busque proteger a la democracia como la mejor manera de organizar el poder, y que esa organización del poder sea equitativa, no de que se concentre en unos más que en otros. Entonces es clave por esta razón. Una segunda razón que también la hemos venido monitoreando desde esta cartera dentro de la OEA es que también hay una relación entre las percepciones de desigualdad de la ciudadanía y, digamos, la existencia de prácticas violentas o prácticas antisociales. Hay un estudio que les voy a dejar anotados del Banco Mundial que hace un análisis de una serie de municipios en México, donde establecen que hay una fuerte correlación entre desigualdad y tasas de criminalidad, ¿no? O sea, y prácticas antisociales como no obedecer la ley, no pagar impuestos, no votar. Entonces, que últimamente también están asociadas con lo que es el fortalecimiento democrático, que es una agenda, como digo, que nos tiene que importar. O sea, o que creo que nos importa, porque si estamos acá yo creo que es por eso. Una tercera dimensión a este tema es todo un tema quizás hasta de solidaridad, pero también es un tema de justicia social, y es la posibilidad
de garantizar que todas las personas afrodescendientes, indígenas, los que no son ninguno de los dos, hombres, mujeres, puedan acceder a la justicia, puedan acceder a sus derechos en igualdad de condiciones, y sabemos que la perpetuación de la desigualdad lamentablemente termina de algún modo anulando o limitando derechos para otras personas. También es importante como cuarto punto mencionar que la desigualdad causa malestar, como ya lo hemos revisado, y este malestar también puede desembocar a veces en conflictividad. Y yo no quiero decir aquí que la existencia del conflicto es negativa per se, ¿no? O sea, obviamente depende del conflicto, pero el conflicto también ayuda a superar y a ir mejorando un poco los términos en que las sociedades operan, a resolver temas pendientes. O sea, el conflicto y la protesta tiene que existir, es más, incluso es un derecho humano, pero hay que cuidar de que no lleguemos a aquella conflictividad y a aquel tipo de protesta que pone a prueba el sistema democrático, y sabemos que el tema de la desigualdad a veces deriva en ese tipo de situaciones. Yo voy a hablar uno muy cercano, que lo mencioné en la primera pregunta que me hizo Alejandro, que es este tema racial. Sabemos que todo este tema del tratamiento policial de las personas afrodescendientes es un tema pendiente en este país, en Estados Unidos. Necesitamos protestas y necesitamos que se generen conflictividad para provocar la discusión y definir qué política pública va a ayudar a reducir este tipo de situaciones, pero digamos, para ilustrar el punto que estoy queriendo hacer, es una manifestación de una situación de desigualdad histórica no superada. Entonces, que termina poniendo a prueba el sistema democrático en este país. El sistema, en realidad, la manera como se relacionan todas las personas. Entonces, sí es importante atender estas situaciones y no dejar que se conviertan en situaciones históricas. Y si son históricas, vamos a ver cómo se pueden resolver, porque últimamente también impactan a la democracia y el contrato social, cómo nos relacionamos unos con otros. Y finalmente, el punto que ya he venido haciendo es que estas asimetrías que se dan en el ámbito social se terminan replicando en asimetrías políticas que últimamente también afectan la calidad de las decisiones que salen del sistema político. Y no solo la calidad, porque bueno, calidad pienso yo porque es mejor una decisión que se ha enriquecido de diferentes visiones, de diferentes perspectivas, donde no son los hombres tomando decisiones sobre asuntos que nos competen a las mujeres sin habernos consultado, sin nosotras ser parte de la discusión, pero también entonces son mejores decisiones si todos somos parte de la conversación, por un lado, pero por el otro también, causa o baja la legitimidad de las decisiones cuando no todo el mundo ha podido ser parte, ¿verdad? Y de nuevo volvemos al punto inicial que para mí es clave, que es el tema de satisfacción con la democracia, aprobación de la ciudadanía con la democracia, y que la ciudadanía continúe comprometida y entendiendo que la única, por lo menos hasta que no llegue uno mejor, la única manera de organizarnos políticamente, cómo distribuir el poder, es la democracia. Y ya para finalizar, porque creo que se me acaban los minutos, me quedan 4, pero me voy a extender un poquitito más, es un poco repasar los principales marcos normativos interamericanos en materia de derechos humanos que les mencionaba. Son esos compromisos que los estados han venido firmando y ratificando y que generan obligaciones sobre qué derechos tienen que asegurarle a su ciudadanía. Y me refiero, por un lado, a 3 documentos seminales básicos, que son la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿verdad?, que establecen los principales consensos en derechos civiles y políticos, al igual que derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, pero sobre todo los primeros 2 que mencioné, civiles y políticos. Luego tenemos también a nivel interamericano un documento importantísimo, que es el Protocolo de San Salvador, que es un protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se encarga específicamente de derechos sociales y económicos, como el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, a un medio ambiente sano, a la educación, a la sindicalización y al trabajo, a la seguridad social e incluso a la cultura, concebidos no como servicios que un gobierno debe proveer, sino como derechos que
las personas tienen y que los estados deben asegurarse de garantizar a su población. Hay también una serie de otras convenciones que para nosotros son de verdad orientadoras, son el norte, son la brújula que utilizamos en los trabajos que hacemos, que se han venido encargando de poblaciones históricamente marginadas, y me refiero a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, me refiero a la Convención de Belén do Pará, que se encarga de los temas de violencia contra las mujeres, me refiero a la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, que se encarga particularmente de estos derechos, de los derechos de estas personas. Hablo también de dos que son instrumentos de soft law, no vinculantes, que son la Declaración Americana sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, que fue aprobada en 2016 y que tomó 17 años negociar, porque en este caso fueron las personas indígenas también parte de la negociación, y el Plan de Acción Regional por el Decenio de las Personas Afrodescendientes. Y hay dos convenciones más que les dejo ya para finalizar mapeadas, que son la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, que de algún modo introduce una definición jurídicamente vinculante de lo que es el racismo, de lo que es la discriminación múltiple o agravada, y también define qué es la intolerancia, y esto es un gran consenso de todos los países que negociaron esa convención. Y la convención que yo le llamo la Convención Espejo, que es la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, que digamos es idéntica a la que acabo de mencionar, solo que en este caso, en este segundo caso, se ampliaron las personas, las poblaciones que pueden ser sujetos de protección internacional, incluyendo en este último caso a las personas LGBTI. Porque sí, algunos países lamentablemente decidieron que no querían aprobar una resolución donde las personas LGBTI fueran sujetos de protección internacional. El grupo de países que sí aprueba la segunda entiende que son personas que históricamente han sufrido vulneraciones, que las siguen viviendo, que han sido violentados, que han sido asesinados, y que por tanto los estados tienen la obligación de pensar política pública, de pensar medidas administrativas, de pensar proyectos, programas, buscar cooperación enfocada en garantizar el pleno goce de derechos de estas personas. Les había dicho que les iba a mencionar el tema de la guía práctica. Lo que voy a hacer es que les voy a dejar de referencia el link donde está la guía práctica, al igual que una presentación que tenemos de referencia específicamente en este tema, para que ustedes la puedan ir a ver. Pero lo que hacemos en esa guía es mapear las diferentes poblaciones, empezando por las mujeres. Tuvimos la fortuna de tener a la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, la CIM, Alejandra Mora Mora, que escribió ese capítulo. Tenemos una mirada al tema de niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y personas desplazadas internas. También tenemos uno dedicado a esa población, personas LGBTI, afrodescendientes, indígenas, y personas en situación de pobreza y personas privadas de libertad. Todas esas categorías le ponemos el lente en el tema, o sea, los lentes de equidad, si se quiere, y vamos mapeando afectaciones particulares y propuestas o posibles respuestas de política pública que tengan un enfoque de derechos humanos. Y que cuando uno habla de enfoque de derechos humanos, es teniendo en cuenta estos convenios y estos instrumentos normativos que les acabo de mencionar. Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí, Alejandro, para ahora entonces tener el diálogo que habíamos planificado. Les reitero, les dejo la presentación de PowerPoint y les invito también a seguirme en Twitter y en Instagram, bueno, en todas mis redes sociales, para seguir la conversación también por ahí. Gracias, doctora Batilde. Bueno, pues un poco teniendo en cuenta esto que usted nos acaba de mencionar de los mapeos y algunas cosas, pues yo quisiera saber, ya pues sabemos que Colombia, junto con otros 8 países de la región, participó en una reunión extraordinaria de la Red Interamericana de Altas Autoridades en materia afrodescendente, pues como para mirar esto que usted menciona de mapear y ver las principales afectaciones que pueda tener esta población también ahorita actualmente en este contexto de pandemia.
Y pues bueno, yo quisiésemos de pronto saber cuáles acciones concretas, pues bueno, sabemos que están estos escritos, que están estas cosas, pero ya la OEA y como tal, pues la dirección que usted tiene, cómo, ¿me escucha, doctora? Se fue, No, se desconectó ¿no? un poquitín, se desconectó un poco, pero entiendo que me estás Ya, preguntando sobre la como las, población afrodescendiente. ¿Mm? y como acciones, las acciones concretas que están tomando entonces ustedes, Sí. aparte pues de los documentos que se están creando, ¿qué acciones tienen entonces directamente para esta población, pues tanto aquí en Colombia como en la región? Bien, te comento, nosotros desde esta Dirección de Inclusión Social, desde la OEA, somos Secretaría Técnica de la Red Interamericana de Altas Autoridades en materia afrodescendiente de todos los países de la región. Entonces, la primera acción que tomamos, ni bien comenzó la pandemia, fue producir esta guía para darle orientación a los países de cómo responder y convocamos con la presidencia de esta red que ahorita actualmente recae en el Ministerio de Cultura e Inclusión de el Perú, de la República del Perú, en colaboración. Y tenemos también como secretaria técnica al BID y a Harvard University, que tiene un centro dedicado al tema afrodescendiente. Entre todos convocamos una reunión de autoridades para específicamente empezar a mapear cuáles son esos retos. Les voy a también a compartir el statement que sale, porque bueno, nosotros somos de algún modo facilitadores del trabajo que hacen los que están en la acción pública en los gobiernos, ¿verdad? Entonces nuestra función es convocarlos, facilitar todo, mapear cuáles son los retos y ayudarles a ver, por ejemplo, si hay algo interesante que está pasando en Brasil, que Colombia pueda utilizar, facilitar esa cooperación sur-sur entre países. Y obviamente han surgido temas en el tema de salud. O sea, la pandemia, digamos, no discrimina en a quién contagia, pero sí hay información confirmada, empíricamente sustentada, de que las personas afrodescendientes están sobre representadas entre las víctimas de los que terminan falleciendo como producto del contagio con el COVID-19. Entonces, uno de los principales temas que surgió fue el tema de acceso a servicios de salud en equidad de condiciones, la existencia o la autorización de exámenes de prueba del COVID positivo o no, o sea, sin costo, ¿cómo se dice? Universales, el acceso a servicios médicos, pero quizás, y digo desde un enfoque más político, un tema que surgió de esta discusión es el llamado, la demanda que hacen estas autoridades en temas afrodescendientes de ser parte de los equipos que están respondiendo a la emergencia, que sean parte, porque sabemos que en todos los países se han armado casi que task forces de los gabinetes de gobierno y lamentablemente han excluido a estas autoridades en materia afrodescendiente y uno de los llamados que siempre que hicieron como producto de esta reunión que la habremos hecho hace un par de meses es que puedan ser parte de la respuesta y mirar la misma respuesta que se está dando de los países con la perspectiva afrodescendiente. Bueno, quería también de pronto como saber, pues ya cambiando un poco ahí el tema, ya va yéndonos hacia la parte de género. Pues sabemos que aquí los países latinoamericanos hemos tenido pues un incremento bastante alto de la participación de la mujer, que es por lo que usted también propende tanto en la entidad como a nivel personal. Entonces, quisiera ver cómo cree usted que efectivamente ha ocurrido esto, si está creciendo, si está decreciendo. Personalmente yo veo que la participación de la mujer es muy alta, no en todos los países latinoamericanos, pero sí ya en la mayoría, es algo que se está presentando bastante. Entonces, pues quisiese saber como un poco más su opinión frente a esta participación, tanto en lo político como en el sector privado. ¿Cómo lo ve usted? Ya. Bueno, sí, en efecto no podemos negar que han habido progresos. O sea, en efecto, o sea, nadie cuestiona que las mujeres pueden votar, las mujeres tienen actividad dentro de los partidos políticos, pero, y lo puedes ver como un vaso medio lleno o un vaso medio vacío. Mi onda es más optimista que cualquier cosa, así que lo voy a ver como un vaso medio lleno, pero todavía vacío. Entonces sí, hay todavía que seguir trabajando en cómo facilitar la representación de mujeres en donde se están tomando las decisiones, porque
aún eso no estamos cerca de 50 y 50. Valorar que en la región se han adoptado las cuotas, las medidas de acción afirmativa como las cuotas, como una manera de revertir esa situación de subrepresentación. Muchos otros, o sea, bueno, no muchos, pero menos, 8 países recientemente han aprobado medidas de paridad que ya buscan incorporar permanentemente en la legislación o sea, la entrega de listas al electorado a la hora de votar que tengan 50 y 50. Hay muchas cosas buenas pasando a nivel regional, pero nos falta trabajar y yo creo que obviamente sí funcionan las leyes de cuotas, funcionan las leyes de paridad, incluso las leyes de financiamiento etiquetado a candidaturas de mujeres. De verdad funcionan y son buenos pasos, pero nos queda mucho por hacer y probablemente lo que es medular en este tema es el cambio en los estereotipos, el cambio cultural, ¿no? El cambio en estereotipos, en expectativas de los roles de mujeres y hombres, todo este tema de corresponsabilidad, todo el tema del uso del tiempo, que están asociados a qué se espera de las mujeres y qué se espera de los hombres y cómo nos criamos a nuestros hijos, cómo nos criamos nosotros. Yo siempre uso el ejemplo y bueno, lo voy a compartir acá. Yo tengo mi esposo y tengo una niña y tengo un niño. Y yo a veces me encuentro diciendo y en dinámicas que son machistas. O sea, digo cosas que automáticamente... Y llevo 15 años trabajando e investigando los temas de género. Y es como un chip, claro, pero sí, así fue que nos criaron desde pequeñitos. Y cuando lo que hago es que en el momento que lo digo, ¿pero qué estoy diciendo? No, los dos van a barrer. No es que uno va a esperar y el otro va a barrer. ¿Me entiendes? O sea, trato de hacer el cambio y creo que eso es algo que todos tenemos que hacer. Casi que estar como permanentemente aware, dicen en inglés, ¿no? Conscientes de que traemos estos sesgos y que los tenemos que corregir. Y eso es como todo prejuicio, es un prejuicio que se aprende y que se desaprende. Para aprender uno nuevo, uno mejor. Y ese es un poco lo que tenemos que hacer todos, todo el tema de racismo, esos son que vienen en la manera como son las personas socializadas. El punto es entrar en awareness, o sea, entrar en hacerlos conscientes y en el momento en que uno se encuentra diciendo algo, corregirlo o, mira, un ejemplo tan claro son los chistes racistas o los chistes homofóbicos que se hacen en América Latina. O sea, la gente se ríe, pero son horribles y hasta que no te das cuenta de lo que está diciendo la persona o que tuviste un momento de awareness o de luz, es que cuando te los dicen te caen mal. Entonces, también es combatir cuando te atreves a decir, oye, eso no es un chiste sexista, eso es un chiste homofóbico, no lo digas, también te caen encima, pero hay que saberse defender y tener todos los argumentos para hacerlo. En fin, es un proceso que requiere un cambio cultural importante, que pasa por todos nosotros. Yo a mis hijos los trato de criar con los valores de equidad, con los valores pero es como también luchar contra la sociedad, ¿no? Es posible, definitivamente es posible y hay que seguirlo haciendo. Bien, doctora, hay una pregunta aquí, yo voy a publicarla para que la pueda ver. ¿Qué programas específicos están dirigidos al caso venezolano en cuanto a inclusión social y cómo se logran realizar acciones efectivas con un gobierno anti-OEA? Claro, creo que la pregunta de Daniel pasa por este tema de que la OEA no ha podido trabajar en Venezuela por los últimos 10 años, sino 15 años. La OEA no ha tenido programas de cooperación con Venezuela y mucho menos hablar de programas que en la cartera de desarrollo social, porque obviamente varía según el país. La inclusión social es más que el desarrollo social, pero nosotros desde este departamento somos secretaría técnica de las reuniones de altas autoridades en desarrollo social, que es, digamos, es lo que yo puedo pensar en el caso venezolano con quien trabajaríamos. Lamentablemente no nos han dejado entrar, nosotros no hemos podido trabajar con el gobierno ni de Chávez ni de Maduro. Afortunadamente hay mucha apertura por parte del gobierno interino del presidente Guaidó. Bueno, esa es una dinámica obviamente diferente porque, digamos, ningún país de la región había tenido la situación que actualmente tiene Venezuela, pero tenemos mucho que compartir con Venezuela. O sea, desde el acervo histórico e institucional de la OEA en trabajo en materia de inclusión social,
hasta la facilitación de cooperación entre países, o sea, países que han venido implementando políticas de inclusión social por años, desde el Bolsa Familia en Brasil hasta los otros, México Progresa, en el caso de México, donde ya llevan años practicando estas políticas de inclusión social, ya saben que funciona, que mejorar, que no. Cuando llegue el momento, ojalá que sea muy pronto, de volver a Venezuela a trabajar en cooperación con el resto de países, va a haber mucha experiencia interesante que se va a poder compartir para mejorar los términos en que la población está, que sabemos están enfrentando una crisis humanitaria de proporciones históricas, ¿no? Y que ha causado incluso el éxodo de más de 5 millones de venezolanos en los últimos 5 años. Entonces, sí hay mucho por hacer, mientras obviamente nosotros no podemos entrar a ningún país, porque eso es un tema de cómo opera diplomáticamente la organización. Nosotros no podemos ir si un país no nos invita. No tenemos el acuerdo, se llama la venia del gobierno que recibe. Lamentablemente en el caso de Venezuela no ha sido así, pero esperamos que muy pronto sí lo podamos hacer. Ojalá sí sea pronto, sí señora. Pues siguiendo un poco entonces con este tema también de Venezuela y de la migración, aprovechando pues también que está usted como en ese ámbito y pues siendo venezolana, pues vemos el momento que vive Venezuela y pues también Colombia y otros países de la región con el tránsito de venezolanos que estamos teniendo todos, ¿no? Realmente es algo que pues esa migración de una u otra manera a todos nos ha venido afectando. Y pues quisiéramos saber también cómo la OEA específicamente apoya a mitigar esta situación, ¿no? Pues no directamente a Venezuela, por lo que ya usted nos acaba de explicar, pero sí quizá entonces a los otros países. ¿Cómo entra la OEA a aportar o apoyar para que esa situación se mitigue un poco tanto políticamente para cada país como para los ciudadanos venezolanos que están en ese tránsito? Sí, bueno, sabemos ya por los números que es la crisis de desplazamiento forzado más grande que ha tenido el hemisferio. No hay ningún precedente de una cantidad y un volumen de movimiento de personas tan grande como la crisis migratoria venezolana. Y en la actualidad es la segunda más grande crisis de desplazamiento en el mundo después de Siria, que está enfrentando un conflicto armado y prácticamente una guerra. Ese es el caso de los venezolanos. Y quizás es importante decir que ningún país de la región realmente estaba preparado para enfrentar la llegada de estas cantidades de personas, uno, ni tampoco la precariedad de las condiciones en las que están llegando. Y esto es porque sabemos que vienen experimentando una crisis humanitaria donde no han tenido acceso a servicios médicos, donde probablemente tenían una diabetes o una enfermedad fácil, no fácilmente, pero digamos curable e incluso mantenible en el sentido de que les dejaba vivir una vida larga a pesar de esa condición, pero por no poder acceder a medicinas se hizo crónica. Son personas que están llegando sin patrimonios personales, incluso sabemos que la última ola, que son las personas en situación más desfavorecida, tampoco tiene medios para regularizar su situación en el país que está llegando. Lo digo porque siempre hablamos de olas de migración venezolana y la primera ola sí incluyó a personas que tenían abuelos portugueses o abuelos italianos o españoles, que sabemos que fue una gran... Venezuela recibió millones de migrantes muchos años y estas personas podían acceder a esa posibilidad de regularizarse en los países donde llegaban y eso facilitaba un montón de cosas. Yo siempre digo, la regularización es la puerta de entrada para gozar todos los otros derechos. Y sabemos por datos que nosotros manejamos y monitoreamos que alrededor del 70% de los venezolanos en los países de Sudamérica están en situación irregular. Es decir, no tienen una visa, no tienen un permiso de residencia temporal o de residencia permanente, en fin, no tienen una visa de estudiante para poder estar regular en el país donde están y acceder a un trabajo, porque como digo, es la puerta de entrada de todos los derechos, pero principalmente el poder trabajar pasa por una regularización. Desde la OEA, por supuesto, somos muy respetuosos del tema migratorio. Digo, esto en la conversación que estamos teniendo, el tema migratorio siempre es muy delicado tratar, porque ahí está la tensión entre la soberanía de un país y la necesidad súper respetable de un país
de garantizar la seguridad, ¿no? Y saber quiénes son los que están, exactamente quiénes son las personas que están, qué perfiles tienen, si representan o no un riesgo al país donde están llegando. Y por otro lado, la tensión entre el enfoque en seguridad y soberanía y el enfoque en derechos humanos, que como dije en mi charla, son compromisos internacionales que los países tienen. Entonces, el lograr ese balance entre respetar soberanía al tiempo de asegurar que se están respetando los derechos humanos y que estamos operando en una lógica de solidaridad regional, que ha sido realmente como ha operado América Latina históricamente, es bastante dificultoso. En la OEA nosotros tenemos una Comisión de Asuntos Migratorios, la CAM, que actualmente la preside una delegada del Perú, Jessica Fonseca, que lidera esa conversación política, y es donde se han venido tratando los temas de migración venezolana, digamos desde un punto de vista más institucional, pero por supuesto desde el secretario general Almagro, todo el equipo con el que yo trabajo, hacemos vocería, estamos siempre tratando de posicionar mensajes de solidaridad, de empatía, de que los migrantes obviamente en el corto plazo siempre representan un reto, pero en el largo plazo son beneficios para el país que los está recibiendo. Eso también está empíricamente documentado. Y particularmente, digo, para ser muy específica, estamos por lanzar un proyecto con OIM y la Fundación Panamericana de Desarrollo, en PADF, en inglés por sus siglas, específicamente para colaborar con autoridades locales, ¿no? Alcaldes, gobernadores, en la respuesta que están dando a la migración venezolana, porque sabemos que ahí ya hay mucho, en ese tema se está haciendo mucho y ya sabemos que hay mucha cooperación internacional en todos los niveles, sobre todo al nacional, pero no hay casi enfocado en el tema de autoridades locales. Entonces estamos tratando de ayudar porque también están en la primera línea de darle alojamiento, de darle acceso a agua potable, de darle una revisión de salud a las personas migrantes que están llegando y en particular a las personas migrantes venezolanas. Ok, doctora, pues esperemos que entonces esos programas se logren concretar pronto también, pues para mejoría de la Claro. situación también de ellos, como de las mismas regiones a donde están llegando. Así Bueno, pues no se presentaron más comentarios. Entonces, para las personas que están interesadas en obtener la presentación de la cual habló la doctora Betilde, nos pueden dejar igual su correo electrónico en los comentarios. Ahí entonces les haremos llegar entonces después esa presentación para que la tengan entonces. Y bueno, doctora Betilde, pues le doy muchas gracias por su tiempo, por su participación a través de esta excelente charla y presentación que ha tenido para la comunidad CIBEI. Es un gusto para nosotros que nos haya acompañado. Espero poderla tener en algún otro espacio académico de discusión aquí mismo en CIBEI para que también nos pueda mencionar algunos otros temas también, como le comenté al comienzo también, pues para ver si lo podemos hacer y tenerla entonces como invitada. Por supuesto. Le agradezco entonces mucho, doctora. Y muchas gracias a ti, Alejandro, por la invitación y a la Fundación, a todo el equipo, a Daniel, por la invitación a conversar con ustedes este rato. Y claro, por supuesto, pueden seguir contando conmigo. Muchas gracias. Un gran abrazo. Bueno, a todas las personas que nos acompañaron ya ahorita en esta transmisión, los invito la semana siguiente, el 28 de julio, a las 4 p.m. vamos a estar con el webinar de Aula Diplomática. Vamos a tener como invitado al ministro Raúl Santiago Ailán. Él en este momento es el encargado de negocios de la Embajada de Argentina en Colombia, donde hablaremos pues temas de la vida diplomática y de las relaciones bilaterales, por supuesto, entre Argentina y Colombia. Me despido. Muchas gracias a todos. Los invito a que nos sigan también en nuestras redes sociales y se suscriban a nuestro canal de YouTube. Doctora, muchas gracias. Que tenga muy buena tarde allá en Washington. Que esté muy bien a todos. Muchas gracias por su compañía. Que esté muy bien.